Cuando hoy Giselle Tepper contaba novedades, ¿no? De lo que ha sido en principio la recusación que hizo Cristina Kirchner de la jueza Capuchetti y las razones de esa recusación, y cuando uno las mira detenidamente, se da cuenta que lo que hay ahí no es la investigación de un atentado. Hay un pintor surrealista que se llama René Magritte. Es muy conocido porque hizo una pintura en la que se ve una pipa y debajo tiene una leyenda en francés que dice, esto no es una pipa. Y vos decís, ¿cómo que no es una pipa? Sí, yo estoy viendo una pipa. Yo estoy viendo que hay financiamiento, estoy viendo al tirador, estoy viendo que tienen protección política, estoy viendo que los abogados son del PRO, estoy viendo que Milman dice tal cosa, estoy viendo que esto está confirmado. Todo eso conforma lo que podría llegar a ser un crimen político. Y sin embargo, la justicia del PRO te dice, no, esto no es un crimen político. Es como en el dibujo de Magritte. Esto no es una pipa, esto no es un crimen político. ¿Saben lo que es? Es la pantalla de impunidad para un crimen político. Tienen razón. Lo que estamos viendo y estamos asistiendo en tiempo real es a cómo se está construyendo la impunidad de los que intentaron asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Que aparte yo les cuento, ¿no? Que institucionalmente, como el presidente se fue a Francia y también al G20 después en Indonesia, mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del país. Hoy, Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta del país. Y el Poder Judicial macrista la trata como la trata. Ella lo dijo muy bien, esta idea de me quieren como condenada y no como víctima, ¿no? Y charlando sobre estos temas, porque supongo que ustedes sabrán que a nosotros las cosas nos impactan igual que a ustedes. Quizá desarrollamos algún espesor más de piel en algunas cuestiones, pero sí estamos conmovidos porque esa impotencia que ustedes describen es la que también sentimos nosotros cuando damos la información. Y Gise también decía, che, mira, reabren OTESUR, tienen que definir esto, el memorándum. Claro, toda la artillería judicial macrista se dispone para amedrentar a Cristina Kirchner y que no sea candidata. Macri le tiene miedo a Cristina, como Bolsonaro le tenía miedo a Lula. Y la única manera que ven y por la que va a decidir Macri en algún momento ser presidente o no, es si Cristina es candidata. Necesitan sacarla de la cancha. Entonces lo hacen o porque la van a meter presa o por cualquier otra decisión horrible de las que toman. Pero ahí también Tepper me dice, che, la van a hacer elegir con el tema de OTESUR, donde aparecen involucrados Máximo y Florencia, introducidos artificialmente por esta justicia repudiable, ¿no? Y canalla, la van a hacer elegir o la quieren hacer elegir entre ser madre o candidata. Y me quedé pensando, le dije, che, te lo voy a tomar, le dije, te lo voy a poner, pongámoslo de título. Porque así como yo creo que Cristina Fernández de Kirchner es la madre nutricia, escuchen bien, la madre nutricia de la política argentina, porque a todos les da de comer, a todos les da de comer, a lo propio, a los que no son propios, a los que la quieren, a los que no la quieren. Además de ser la madre nutricia de la política argentina, es la madre de una persona, de dos personas, de Máximo y de Florencia. Entonces la justicia le reabre esa causa. Y saben que esta noticia afecta en la intimidad, porque de hierro no es. La dama de hierro era Margaret Thatcher, no Cristina, ¿eh? Entonces ahí ve uno que el nivel de canallada ya pasa a categoría de exorbitancia. Pero sí son canallas, porque ¿saben qué? Son el lawfare.
Y son canallas porque Cristina les molesta, Cristina les perturba. Y son impiadosos, son crueles. Este es un comportamiento criminal, porque además una de la hija, digamos, de la presidenta tiene, ustedes saben, tenía asistencia profesional, digamos, ¿no? Sus viajes a Cuba. Yo siempre dije, bueno, quizá esta haya sido la razón por la que Cristina no quiso ser presidenta otra vez y aceptó ir como vicepresidenta, ¿no? Estar un poco más con los suyos, estar un poco más, correrse del lugar de madre nutricia de la patria y ponerse en otra sintonía. Quizá, no lo sé. Lo que sí yo sé es lo que yo quiero. Y yo quiero que el lawfare no me vuelva a elegir un candidato. Que la gente sea, al fin de cuentas, quien elija. Y creo que estamos llegando a esa instancia en la que si Cristina no llega a ser candidata, como hizo Lula, probablemente entonces avancen sobre ella y la metan presa. Cuando metan presa a Cristina, nos van a meter presos y presas a muchos y a muchas de nosotros y de nosotras. Porque así vivió el peronismo durante 18 años su proscripción. Y es en definitiva lo que esta justicia proscriptiva intenta. Que no tengamos a quién votar. Que no tengamos la opción que queremos. Que elijamos por otras cosas que no queremos. Es decir, que dejemos de ser ciudadanos democráticos para simplemente pasar a ser electores de un artificio democrático donde lo que nosotros queremos no está. Se perdió, se fue. Hay algo que ayer les cuento rapidito, no me quiero extender mucho más, les cuento rapidito que ayer en la Universidad de Avellaneda participamos de un panel muy interesante. Allí estaba Gabriela Pedrali, diputada nacional por la provincia de La Rioja, que impulsa una ley en contra de las fake news. Mauro Bricio, magíster en comunicación, consultor político, especialista en el tema. Estaba Nahuel Sosa, sociólogo y abogado, CNTU, director del Centro de Formación y Pensamiento de Pensamiento General. Y precisamente el tema era fake news, política y ciudadanía, el tema de debate. Y Mauro, de por sí, muchísima gente, mucho piberío en la Universidad de Avellaneda, universidad que le dio el honoris causa a Cristina Kirchner, de paso les cuento. Pero muy interesante, Mauro, cómo presentó el tema de las fake news. Mauro Bricio dice, sobre todo en pandemia, él explicó las diferencias entre fake news, false news, infodemia, y él dice, yo fui víctima de una infodemia. Yo fui víctima de las noticias falseadas, manipuladas, de la orquestación sistemática para perjudicar a un gobierno, pero termina perjudicando a las personas, ¿no? Para que la gente tome decisiones incorrectas, para que la gente termine tomando cloroquina, o lo que sea, no me acuerdo cuál era exactamente lo que había tomado el chiquito que murió, porque vio a una, ¿qué le puedo decir? Conductora de televisión, un personaje de la fauna televisiva, haciendo lo mismo. Con lo cual, es muy interesante lo que plantea Mauro, porque Mauro creyó que se moría en la pandemia. Le llega por el WhatsApp una serie de datos que él interpreta que son los que él tiene, entonces él cree que tiene COVID y cree que se va a morir. Bueno, la cuestión es que terminó en un panic attack, todo medicado. Y lo primero que le dijo la psicóloga a la que acudió, es proteger tu salud mental, dice, desconectate en este momento, no veas nada, qué sé yo, hasta que no estés fuerte nuevamente, porque lo que buscan es tu desaliento, lo que buscan es tu desestructuración, lo que buscan es que tengas miedo, porque las sociedades con miedo se las puede manipular y además así hacen, obviamente, siembran para que aparezca en el horizonte el fascismo, el neofascismo, porque las sociedades temerosas generalmente lo que buscan es eso, soluciones fáciles a problemas complejos. Bueno, a partir de su experiencia personal, él empieza a promover esta legislación que yo creo que es necesaria debatir,
porque el impacto en la salud mental, de las fake news, el impacto en la salud mental de las orquestaciones sistemáticas, por ejemplo, el bombardeo sistemático. ¿Cuál es el gran tema que tenés con la fake news? Vos antes decías de alguien que era alto, bajo o petizo, no importa. Y eso no era así. Vos podías pedir un derecho a réplica y alguien te iba a contestar que sí, que no, o lo que sea. Hoy instalan de modo automático, una mentira despiadada contra una persona, contra su honra, contra su reputación, o instalan un humor social favorable a que condenen a Cristina, por ejemplo, y después es indesmontable o es muy difícil. ¿Por qué? Y porque capaz que llegó a 300.000, 400.000, 1.000.000 de cuentas al mismo tiempo. Y la réplica tuya nunca va a ser lo mismo, porque por detrás hay intereses muy poderosos, hay corporaciones. Y esas corporaciones tienen intereses comerciales y tienen intereses políticos. Muy interesante, les recomiendo cualquier cosa que haga Mauro en ese sentido. Me pareció que nos estaba dando una perspectiva, porque lo que está en crisis hoy es la democracia. Es la democracia lo que está en crisis. Estos sistemas, estas corporaciones, aquellos que creían que la horizontalidad en materia de comunicación era la cuestión de las redes. Bueno, a través de las redes también viajan las mentiras. Nosotros trabajamos para que haya verdad. Nosotros trabajamos para que el algoritmo, al menos con nosotros, se confunda. Pero lo cierto es que aquellos que tienen intereses muy, 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 muy poderosos y ambiciones muy, muy, muy poderosas, se sirven de estas plataformas para instalar sus mentiras y para desalentar a los pueblos, ¿no? Dicho esto, porque a mí me parece que es un tema que se tiene que discutir, es un tema que la democracia está en crisis, es un tema que avanza el neofascismo. Vieron que hay mucha gente que ha ido a ver la película de 1985. La verdad que muchísima. Yo pregunté en el auditorio de ayer, che, fueron a ver 1985, todos los pibes habían ido a ver 1985. Alguien me dirá, es incompleta, no es veraz, todo lo que quieran. Pero es un puntapié bárbaro para empezar a discutir y a debatir a un año de los 40 años de democracia, qué pretendíamos en aquel tiempo, desde dónde se empezó y dónde estamos, ¿sí? Siempre destacando a madres, abuelas, familiares, hijos, que yo creo que son quizá lo omitido, si se quiere, pero puede formar parte del debate, eso es lo interesante. A partir de un cine político, introducir en el debate estas cuestiones. Introducir en el debate también la figura de trasera, ¿por qué no? Pero bueno, todos habían visto 1985. Y todos sabían más o menos el papel que había jugado el gobierno radical en ese tiempo. Yo siempre cuento que el gobierno radical tenía un consejo para la consolidación de la democracia, donde estaba la ley de medios, como proyecto. Proyecto que después retoma Cristina Fernández de Kirchner y la sanciona. Porque para que las cosas sucedan, alguien tiene que tener la voluntad política de que sucedan. Y la voluntad política en la Argentina de enfrentarse al Grupo Clarín la tuvo Cristina Kirchner. Cosa que le hacen pagar constantemente. Pero Alfonsín siguió siempre con esa idea. Que no haya podido, no haya querido, pero siempre siguió con esa idea. Les voy a hacer escuchar un breve audio de Raúl Alfonsín del año 1996. 1996. Escuchen bien. Estaba Mirta Legrand, estaba Jorge Lanata, estaba, creo que Longobardi, estaba Mariano Grondona, me parece, por lo que yo iba a atisbar. Y allí Alfonsín, en el año 96, decía lo siguiente. Hay también que decirlo, aquí hay una asignatura pendiente. ¿Cómo vamos a hacer para adelante en la Argentina, en Uruguay, en cualquier país del mundo, para compatibilizar la democracia con los medios masivos de difusión? Esto se lo dejo a usted, mi querido doctor, para que lo analice. No, es de todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué? Y te han cobrado una... Fíjese lo que pasó en Italia, ¿no? Es una fuerza tan grande. ¿Con lo de Berlusconi, dice usted? Claro. Yo creo que para que haya democracia tiene que haber sujetos democráticos. El sujeto democrático es un hombre y una mujer dispuestos a participar. Para que esa participación sirva a la democracia tiene que ser racional. Para que sea racional tiene que estar informada esa persona. Y si la desinforman,
No, pero además, fíjese, Es un tema que va a ser el tema del yo lo veo de otra que manera, viene. ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a Alfonsín hablando de Berlusconi. Claro, el problema de aquel tiempo era Berlusconi, ¿no? Que era un empresario de medios que llegaba a la política y alteraba la cultura política, introduciendo elementos que tenían que ver con lo que él había aprendido en el negocio de la radio, de la televisión. Un magnate, un magnate. Y hoy el problema no es ya Berlusconi. Berlusconi es un nene de pecho comparado con lo que hoy ocurre y sucede. Hoy tenés las 5 grandes, las tecnológicas, tenés a Zuckerberg, tenés a Elon Musk despidiendo gente como un loco. O sea, hoy tenés Cambridge Analytica. Eso que Alfonsín vio como problema, hoy es un problemón. Un problemón enorme. ¿Por qué? Porque te instalan el desaliento, porque te manejan la opinión pública y porque hacen que aquellos que son inocentes figuren como culpables. Por lo tanto, la democracia es puesta en tensión. ¿Por qué? Y yo diría más que en tensión, en peligro. ¿Y por qué? Porque vos necesitás una masa crítica que elija en función de verdades que, como todos sabemos, son siempre relativas, pero no de mentiras. Porque vos necesitás que haya una opinión pública no manipulada. Porque vos necesitás también que la reputación y la honra de aquellos que representan los intereses populares no sea dañado. Porque vos necesitás también que el sistema de medios, de todo tipo de plataformas, no sirva para justificar a esta justicia que quiere meter presa a Cristina y a sus hijos. Y no nos lleven a esta situación donde la conducción de un espacio político, quizá el más importante del país, tenga que decidir entre ser candidata o no serlo porque la amenazan con meterle preso a los hijos. Es una cosa horrible, horrible. La verdad que la democracia, que va a cumplir 40 años, no merece cosas así. Algo habremos hecho mal, así como hicimos otras cosas bien. Pero casi yo diría por una cuestión de salud mental. Tenemos que empezar a defendernos de estas cuestiones y tenemos que exigir que la democracia en la Argentina sea plena. Hay que rescatarla porque tiene a la democracia secuestrada, el lawfare la tiene secuestrada. Y hay que sacársela de las manos y volverla a poner en un lugar que sea para beneficio del conjunto de los 50 millones de argentinos. Alguien dirá, ¿usted sueña, caballero? Sí, claro que sí. Porque primero vienen los sueños y después de un tiempo, las victorias.